Hola, muy buenas tardes. Estamos en Zoom, haciendo foco en la realidad, como siempre, tercer programa. Hoy con un invitado muy especial, con el profesor Guillermo Prochino, profesor de Historia y Ciencias Sociales en varias escuelas del partido de Quilmes, profesor de Historia de Navegación en el Museo Naval, miembro de la Asociación Cultural San Martiniana de Quilmes, Instituto Nacional Broniano. ¿Qué tal, profesor Guillermo? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Martín. Un gusto estar con vos. Un gusto poder charlar con usted. Y hoy lo convocaba para charlar del general San Martín, ya que el día lunes fue el aniversario de su muerte, Sí, 170 años. Y quería comentarle, profesor, porque leyendo un poco, la historia de San Martín arranca con ellos yendo hacia Europa. Y mi pregunta es, ¿por qué la familia de San Martín decide trasladarse a Europa? Mi primera bueno, la respuesta pregunta. es muy sencilla. El padre del general San Martín era capitán del ejército español. El capitán Juan de San Martín, que había hecho su carrera desde la tropa, desde el grado de soldado, era oficial del ejército real y por supuesto tenía sus obligaciones y sus traslados. Él había estado aquí en América, en Buenos Aires, instruyendo milicias, después había sido trasladado a Calera de las Vacas, a las temporalidades después de la expulsión de los jesuitas, y a Yapeyú como teniente de gobernador, después vuelto a destinar a Buenos Aires, o sea, eran los traslados normales de un militar de la época. Y el Ya. último traslado es a Málaga como oficial supernumerario del Estado Mayor de Plaza. Y ahí San Martín se inicia en las milicias españolas, ¿no? 4 años después inicia en el ejército regular. O sea, hay una diferencia entre la milicia y el ejército regular. La milicia era Mm. el ciudadano que se armaba en defensa de su ciudad. El ejército regular, en cambio, era la tropa permanente, profesional, que podía ser destinada a cualquier parte del imperio. O sea, en el ejército español, por ejemplo, un soldado como del regimiento de patricios o como fueron los húsares de Pueyrredón, estaban para defender únicamente la ciudad de Buenos Aires. Los regimientos del ejército real podían ser destinados a Buenos Aires o pasar al día siguiente a combatir en Madrid o en Francia o en Portugal. Esa era la diferencia. Y también el grado de instrucción, el entrenamiento del profesional era mayor. Y San Martín estando incómodo, también por lo que leí en España, pues, ¿qué lo motiva a volver al país? Bueno, en principio él lo declara en una carta a Mariano Castilla, de haber sabido de la revolución, haber decidido consagrarse a la causa nueva de la independencia. Pero investigando un poco más, creo que puede haber alguna causa más personal también. El Como por padre, Juan de ejemplo. San Martín, sí, había servido 40 años en el ejército español como capitán, había solicitado su retiro después de 40 años con el grado de teniente coronel y se le había negado. San Martín, es sabido que en la batalla de Bailén, en 1808, recibe el grado de teniente coronel, pero no era un grado efectivo. Los documentos relacionados al retiro de San Martín hablan de el teniente coronel José de San Martín, capitán agregado al regimiento de caballería de Borbón. O sea, había ganado el grado, pero no existía el empleo, no existía la vacante para un teniente coronel y por lo tanto el mando efectivo y el sueldo que tenía era simplemente de un capitán, para que se entienda. Tenía el grado de un jefe de regimiento y el mando de un jefe de escuadrón. Para que sea más claro todavía, un regimiento podía tener 3 o 4 escuadrones. O sea, estaba ejerciendo un mando real inferior al grado que tenía. Eso era un premio que se daba en esa época, en tiempo de guerra, para, digamos, destacar los méritos, pero también ahorrando en la parte de los sueldos. O sea, él ganaba el sueldo de un capitán y iba ganando antigüedad para el grado de teniente coronel. En esa situación se retira del ejército español. Y se viene a Argentina. Y viene para Argentina, pasando por Londres primero, por una razón simple. Después de Trafalgar, 1805, prácticamente la Marina Española no existía. Había sido destruida. Mm. Y desde 1810, más todavía, estaban cortadas las comunicaciones con España.
Así que la única forma de que pasara a América era en un buque británico. O sea, para aquellos que buscan alguna conspiración, no, era mucho más sencilla la respuesta. Él pasa en un buque británico porque no había comunicaciones directas con España. Y a San Martín, ya que hablamos de los británicos, hay un proyecto que le llama mucha atención, que es el Maitland. ¿Qué tiene que ver con...? 1800, sí, el proyecto del general Thomas Maitland. Maitland fue general también después en Waterloo, a órdenes del duque de Wellington. Presenta un proyecto, pero es una hipótesis de conflicto en el año 1800. Hay que tener en cuenta que el paso de los Andes fue en 1817 y me hace mucho ruido un plan tan antiguo para una campaña reciente. Los planes de campaña en general, y uno puede hacer el paralelismo con los de Napoleón, por ejemplo, el plan de la campaña de Austerlitz fue decidida en el mismo año de Austerlitz, en 1805, un ejército que pasa de Boulogne-sur-Mer al centro de Checoslovaquia en menos de 2 meses. Es algo decidido en el momento, porque las situaciones de guerra son cambiantes permanentemente y los planes militares que se elaboran para enfrentarlas tienen que ser basados en información reciente. No se puede hacer un plan con tanta distancia de tiempo. Es algo que no termina de cerrar. Por otra parte, ¿por qué Vías lo pudo haber conocido a San Martín? Hay que tener en cuenta que era un oficial subalterno, no tenía tratos con los generales, nunca sirvió, como se cree, a órdenes del general Bereford, que fue el jefe del ejército español en Albuera, porque San Martín no estuvo en Albuera, estaba cumpliendo otras funciones a órdenes del marqués de Coupigny. No tuvo contacto tampoco con el que fue el comodoro que atacó Buenos Aires, el comodoro Popham, el que invadió en 1806, porque Popham hizo su servicio en España, al norte de España, y San Martín estaba en Cádiz, en 1808. Así es que es imposible ese contacto. O sea que usted no... Sí, dígame. No creo que haya tenido que ver ese plan, esa hipótesis de plan, porque tampoco había una situación de guerra con España en 1800. Inglaterra va a estar en guerra con España en 1805 y en 1808 también la situación va a cambiar porque Inglaterra va a pasar de enemiga a ser aliada de España después de la invasión de Napoleón. Claro. O sea, creo que no se tiene en cuenta tampoco el contexto general de las operaciones. Claro, por eso también que San Martín creía que derrotar a la realeza por los Altos Perú era un fracaso seguro y tuvo un plan con el Mayor Condarco, que utilizó el Mayor Condarco. Bueno, el Alto Perú es un frente en el cual ningún ejército rioplatense pudo vencer por una razón elemental. Nosotros pensamos que cuando hablamos de los ejércitos realistas pensamos que eran tropas españolas, y no es cierto. Eran tropas americanas. Las tropas que tenían las fuerzas realistas en el Alto Perú estaban reclutadas entre los indígenas de la zona, y a nuestros ejércitos reclutados en la zona de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, zona de llanura, le pasaba lo mismo que a los equipos de fútbol cuando van a jugar a Bolivia. Se apunaban. Por eso es que no hubo ninguna victoria en el Alto Perú. En 1811 fue el desastre de Huaki, Belgrano sufrió las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, y por último José Rondó en Sipe. Los realistas, hay un comentario del general Pezuela en sus memorias, donde dice que no había un solo soldado realista que hablara español, todos hablaban la lengua india. O sea, ese es un problema que no se había tenido en cuenta cuando se organizaban esas campañas. Por otra parte, hay que pensar que por el Alto Perú, entre, digamos, lo que podía ser una base de operaciones, Tucumán y Lima, hay cerca de 1.500 kilómetros de desierto sin agua, a una altura complicada para el soldado criollo, y por lo tanto no era un camino viable. San Martín se da cuenta, pero también hay que tener en cuenta que ese darse cuenta tiene que ser consecuencia de otra acción de guerra del momento. En 1814 Chile es retomado por los realistas después de la batalla de Rancagua. Entonces, el frente del oeste se convierte en algo urgente
para defender y reconquistar. De ahí viene la campaña de los Andes, Chacabuco, Maipú, etcétera, la reconquista de Chile, que fue brillantemente llevado a cabo por San Martín. Con respecto a los planes, hay un apunte de 1813 de Enrique Payardel, no de Álvarez Condarco, sino de Enrique Payardel, un oficial de Belgrano, donde habla de un hipotético ataque a través de los Andes y una memoria también de Tomás Guido de los últimos años. Pero la planificación de la campaña es directamente de José de San Martín, que utiliza todos los pasos entre las provincias de La Rioja y Mendoza, desde, Come Caballos, Iguana para 2 columnas livianas, Los Patos y Uspallata para las divisiones principales del ejército, 2 pasos por el sur, para desarticular las fuerzas realistas que mandaba el general Marcó del Pont, precedidas por un trabajo de inteligencia muy exhaustivo y un trabajo también de desinformación para el enemigo muy exhaustivo. Los planes de campaña siempre se llevan adelante de esa forma, teniendo en cuenta que el enemigo va a tratar de engañar con respecto a su fuerza y tratando de descubrir el engaño. Por eso los estados mayores tienen esas organizaciones con una dedicada a operaciones, una inteligencia, una logística, para que el plan sea lo más ajustado posible a la realidad del momento y que sea lo más fácil de cambiar de acuerdo a la situación del momento. En eso, digamos que lo que se puede comparar con el paso de los Andes es la campaña de Napoleón en Alemania. Varias columnas que entran aisladas entre sí, pero, sin mantener comunicación entre ellas y que convergen en un punto en el campo de batalla. Es, en ese sentido, preciso San Martín. Una campaña que duró hasta Chacabuco, fueron no más de 15 días. ¿Y el estado de salud del general en ese momento cómo era? Bueno, San Martín aparentemente tenía algunos problemas gástricos, pero él cruzó los Andes en perfectas condiciones, con algunos dolores reumáticos. Hay que tener en cuenta que San Martín no cruza los Andes una sola vez. Él cruza en 1817 para la campaña en perfectas condiciones y vuelve a cruzar después de Chacabuco, después de Maipú 2 veces, y en uno de esos viajes es donde sufre el famoso cruce en camilla, pero no en la campaña. Hay que tener en cuenta también que San Martín vivió 72 años, lo cual quiere decir que la salud de San Martín no debe haber sido tan débil como se pretende hacer creer. O sea, vivir 72 años de alcanzar una edad bastante avanzada en la época. Sí, en esa época era muy avanzado, sí. Y hay que tener en cuenta que si había algo más peligroso que las enfermedades eran los médicos. La medicina todavía estaba muy en lo primitivo. Todavía se aplicaban sangrías, uno mira lo que eran los botiquines de la época y sustancias que hoy sabemos que son venenosas se utilizaban como remedio, como el mercurio, por ejemplo. Y, haber alcanzado esa edad ya indica que era un hombre de salud bastante vigorosa. Después de pasar toda la campaña y los triunfos y demás, él tiene una relación muy mala con Rivadavia y tuvo un encuentro con Bolívar que, por lo que leí y tengo entendido, fueron los motivos por los cuales él se va del país. Bueno, en realidad con respecto a Bolívar hay cierta coincidencia en algunas ideas. O sea, una de las ideas que Bolívar quiso llevar adelante fue la de una gran confederación sudamericana, pero que desde Buenos Aires no le fue aceptada. San Martín hay que tener en cuenta que cuando ya estaba en el Perú, estaba de hecho sin apoyo de lo que sería su base principal de operaciones. Hay que tener en cuenta que en 1820 cae el gobierno central de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cae el directorio, después de la batalla de Cepeda, y San Martín tiene que salir bajo bandera chilena, porque no tenía un gobierno que lo respaldaba. Estaba en la misma situación que Cisneros cuando cae el rey de España, que de hecho no tenía representatividad.
si San Martín consigue hacer esa campaña es por el apoyo de sus oficiales, suscripto en el Acta de Rancagua en 1820, donde se lo reconoce como jefe y donde le dicen que el origen de su mando no estaba en un gobierno, sino en la salvación de la nación, y que esa causa era inconmovible. La lealtad de los oficiales de San Martín estuvo por sobre toda discusión, y hay que destacarlo también, pero quien, digamos, financió de hecho la campaña fue Chile. La financió porque del Río de la Plata había desaparecido un gobierno central y cada provincia se estaba manejando por su cuenta. Entonces, era el gobierno de Chile que se hizo cargo de reunir la escuadra, poner parte de las tropas, fueron regimientos bajo la denominación de los Andes y regimientos de Chile, y puso a la totalidad de la escuadra. El problema también es que Chile, como toda tierra que ha pasado por un estado de guerra inmediato, estaba prácticamente fundido. San Martín queda en el Perú, de hecho, solo, sin apoyo y necesitando tropas. San Martín llega al Perú con apenas 5.000 hombres y enfrentando a un ejército que en total, en todo el virreinato del Perú, sumaba 19.000. Bolívar, como gobernante de la Gran Colombia, disponía, gobernante un tanto dictatorial, disponía todas las cosas a su antojo, cosa que San Martín se había negado siempre a hacer en el Perú. Como protector del Perú incluso llevó adelante medidas muy avanzadas, como por ejemplo la protección de la propiedad arqueológica peruana, prohibiendo la exportación de reliquias. Después el Perú, después de la caída de San Martín, tuvo el problema que tuvo con las reliquias de Machu Picchu, que fueron llevadas a Estados Unidos y que estuvieron 100 años reclamándolas. Pero, de hecho, no pudo hacer mucho más. Sin apoyo, decide ofrecer sus servicios a órdenes de Bolívar, y Bolívar se niega a tenerlo como segundo jefe, por una cuestión de prestigio. O sea, Bolívar quería ser él quien terminara la guerra de la independencia, y San Martín, antes que dar un mal ejemplo ante el enemigo, o sea, de dos generales del mismo bando que se pelean entre ellos, prefiere retirarse, dejar el mando, dejar el poder, dejar el gobierno del Perú incluso, que él era protector en ese momento, y dejarle el campo libre a Bolívar, cediéndole todo su ejército. O sea, es una actitud muy grande que incluso hasta hay un historiador inglés, Terry Hooker, que lo califica simplemente como orgulloso, estoico y digno, uno de los hombres más impresionantes de su tiempo, cuando habla de José de San Martín. Con respecto a Rivadavia, la rivalidad pasó por otros varios lugares. Rivadavia lleva adelante en Buenos Aires medidas bastante insólitas en tiempo de guerra. Él, cuando es presidente en la época de la guerra con Brasil, 1825, de hecho dilapida el monto de la primera deuda que había contraído en tratar de hacer arreglos en Buenos Aires cuando el ejército que estaba peleando contra Brasil no tenía prácticamente qué comer. Es una figura que, bueno, no termina de convencerme, la de Rivadavia. Tiene ciertas medidas adelantadas, pero fuera de lugar. A diferencia de San Martín, que vive atornillado a la realidad de su momento. En ese sentido. Claro. San Martín se va al extranjero, pero en el 29 decide volver al país. Pero llega al puerto de Montevideo y no se baja por un hecho que tuvo. ¿Cuál fue? Bueno, San Martín intenta volver para ofrecer sus servicios en la guerra con Brasil, que había terminado el año anterior, pero hay que tener en cuenta lo que duraban los viajes desde Europa. Él viene en uno de los primeros vapores, el Countess of Chichester, un buque de vapor, los primeros que llegaban al Río de la Plata, porque hay que tener en cuenta que en ese momento la navegación era vela, y cuando llega se encuentra con que se había derrocado al gobernador Manuel Dorrego, lo habían fusilado y había sido uno de sus antiguos subordinados, el general Lavalle. Y justamente una de las cosas que le ofrece Lavalle es el gobierno para tratar de terminar con los problemas de los partidos. San Martín ve tanto encono entre los partidos que se niega a desembarcar
se niega a ser parte de uno o de otro partido. Dice que la patria no podía exigirle el sacrificio de ser verdugo de sus conciudadanos. Le escribe una carta a Lavalle, muy dura, donde le dice, sin haber sido otra cosa que su compañero de armas, me atrevo a decirle que una sola gota de sangre que pueda economizarle va a ser de un consuelo inalterable, y decide volver a Europa, donde desde allí trabajaba también por el reconocimiento de la independencia de los países americanos, al punto que en Europa era vigilado por agentes de Fernando VII, estando en Francia, estando en Bélgica, estando en Italia, era seguido y vigilado por agentes de Fernando VII porque él seguía haciendo trabajos por su cuenta, basado únicamente en su prestigio personal en favor de la independencia americana. O sea, él no dejó en ningún momento esa causa, ni siquiera estando retirado. Pero sí es bastante duro con respecto a la cuestión de los partidos. Él no toleraba esa, digamos, el encono con que terminaron después unitarios y federales resolviendo sus cuestiones partidarias a sablazos y a tiros, para decirlo de una forma clara. Profesor, para ir cerrando la charla, y nuevamente le agradezco, pediría que me defina a San Martín en una frase, o ¿cómo lo definiría hoy a San Martín usted? Creo que la mejor definición la dio él mismo el día que se retiró en el Perú, cuando él, el 20 de septiembre de 1822, deja el gobierno y pasa a retiro, porque es la que define toda su vida, y creo que es algo que muy pocos políticos han podido decir en toda la historia argentina. Porque él se retira y dejando al Congreso peruano una carta donde le dice: presencié la declaración de la independencia de los estados de Chile y del Perú. Existe en mi poder el estandarte que trajo Pizarro para esclavizar al imperio de los incas y he dejado de ser hombre público. He aquí recompensados con usura 10 años de revolución y guerra. Mis promesas a los pueblos en que he hecho la guerra están cumplidas. Lo impresionante es, mis promesas, las que he hecho a los pueblos, han sido cumplidas. Excelente definición. Creo que mejor definición que esa... sí, no hay duda. No hubo... y creo que estoy esperando que en algún momento nuevamente pueda escuchar a algún hombre público en el país que pueda decir con la misma autoridad lo que dijo el general José de San Martín. Creo que todos esperamos eso. Sí. Muchas gracias, profesor Guillermo. Muchas gracias por su tiempo y muy buenas tardes. Y bueno, lo tengo presente para otra gran nota como esta. Cómo no, con muchísimo gusto. Nos vemos, un placer. Igualmente.